el terremoto en Italia, que hasta el momento tiene un saldo de 73 víctimas fatales, pero recordemos, fue un pueblo, digamos, de construcciones muy antiguas. El alcalde de ese lugar dijo que medio pueblo estaba destruido, con lo cual los derrumbes son masivos. Ahí vemos las imágenes, es realmente increíble, con lo cual esto da para pensar que todavía se pueden rescatar personas con vida, pero también cuerpos. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la cantidad de víctimas que dejó este terremoto. En Amatrice fueron 120 las personas fallecidas, esto confirmado oficialmente, pero se espera que en las próximas horas este número aumente, ya que, según dijeron las autoridades, el mayor problema va a estar cuando logren acceder a todas esas viviendas que quedaron derrumbadas. ¿Por qué? Porque hasta el momento las tareas se centraron principalmente en limpiar las calles para que pudieran llegar hasta allí los brigadistas. Y uno de los alcaldes de estas ciudades, de Amatrice, Sergio Pirozzi, dijo que, como vos decías, el pueblo está devastado y que se espera que cuando logren acceder a las viviendas encuentren solamente cadáveres. Por eso se espera que la cifra sea bastante mayor que la que se conoce hasta el momento, de 120 muertos y de casi 400 heridos. Realmente las imágenes son conmovedoras, además los testimonios, mucha gente mayor también entre los heridos que daban su testimonio de no poder creer lo que estaban viendo y bueno, esa decepción además, como vimos, las construcciones, cómo están, o sea, los derrumbes son increíbles. Sí, así es. Además esta zona, que es en el centro de Italia, fue castigada, recordemos, en 2009 por el terremoto que afectó a L'Aquila y que dejó más de 300 muertos. Es decir, es una región que habitualmente o con muy pocos años de diferencia tiene que sufrir este tipo de situaciones y que dejan centenares de muertos. Vamos a ver a cuánto llega la cifra de este terremoto que, recordemos, se registró durante la madrugada italiana a las 3:36, fue de 6,2 grados en la escala de Richter y, como decíamos, dejó hasta el momento más de 120 muertos. El Papa Francisco también dio su mensaje, digamos, de solidaridad con las víctimas, ¿no? Así es, Francisco suspendió la catequesis que tenía prevista para la tradicional audiencia de los miércoles y pidió a las miles de personas que estaban allí congregadas en la Plaza de San Pedro que rezaran el rosario por las víctimas y por los habitantes de estas localidades que fueron afectadas por el terremoto. Y quien también brindó sus condolencias fue el presidente Mauricio Macri, quien se puso a disposición de las autoridades italianas. Ahí tenemos el mapa con lo que fue la zona del epicentro, ¿no? De Italia, un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter, con el epicentro allí, en esta zona. Sí, decime, tírame. Sí, fue en Accumuli, en la localidad de Accumuli, a 4 kilómetros de profundidad. Ahí se registró... Es muy poco, 4 kilómetros. Sí, ahí se fue el lugar, como decías, del epicentro de este terremoto que afectó a toda la provincia que ocupan, en la que están ubicadas estas localidades que mencionábamos. Y 6,2 es una graduación alta, digamos, para un terremoto, digamos, donde se producen estos daños, más allá de que, según decían los especialistas, las construcciones en el pueblo, sobre todo en Amatrice, databan de al menos 300 años las viviendas. Sí, sí, por eso, como decías, un terremoto de una escala alta, de 6,2 grados, combinado con construcciones tan antiguas, el resultado es el que se vio, el que se está viendo en estas horas, en estas localidades, es destrucción de prácticamente todo el pueblo. Y un detalle, que una de las pocas esperanzas que tenían las autoridades de estas localidades fue que una torre del siglo XIII se había mantenido en pie. Entonces esperaban, lo sentían ellos como un signo de esperanza de que las construcciones puedan albergar vida y que pueda producirse un milagro de encontrar gente que todavía esté atrapada entre los escombros, pero que pueda mantenerse con vida. Además que los efectos del terremoto se sintieron, dicen que alrededor de unos 150 kilómetros a la redonda. Sí, fueron más de 300 réplicas además, o sea, fue muy fuerte, fueron un poco más de 2 minutos el terremoto del inicial, el que se sintió a las 3:36 de la mañana, pero después durante todo el día hubo más de 300 réplicas que repercutieron en distintas localidades, en distintas ciudades del centro y del centro sur de Italia. Bueno, ojalá que los rescatistas que están trabajando allí puedan
poder rescatar a la mayor cantidad de gente con vida, que debe haber mucha gente que está aún atrapada entre los escombros. Sí, y el problema que van a tener, o que ya deben estar teniendo, es la llegada de la noche, que para todos estos operativos, cuando se acaba el día, en momentos de la noche, se hace todo más complicado en la búsqueda, sobre todo de los sobrevivientes que pueda haber debajo de los escombros. Bueno, gracias Gastón, después seguimos con más noticias. ¿Cómo no? Bueno, nosotros ahora hacemos una pequeña pausa en Vivo a Diario y cuando volvemos tenemos más información deportiva, tenemos más información policial, así que no te vayas porque ya seguimos con toda la información acá en Vivo a Diario.